¿Qué viene después cuando Dios hace que su pueblo tenga que caminar ante un escenario que se envuelve lógico? ¿Qué viene después cuando Dios nos dice, no temas, yo es el que con su brazo extendido te sostengo? Y eso es lo que dice el capítulo 15 del libro del Éxodo. Y esta noche me gustaría compartirles a ustedes el recordarnos como pueblo de Dios, el sabernos amados por Él. No dudo, querida iglesia, que tú has podido dar testimonio de esta gran bendición de ser amados por Dios. Pero me gustaría ir al versículo 13, donde me voy a basar en esta ocasión, de este capítulo 15 del libro del Éxodo. Y de las distintas versiones que podemos tener acceso, me ha llamado por más la versión o la traducción del lenguaje actual. Me gustó mucho el cómo describe este actuar de Dios a través de su amor. Y si lo puedes ahí leer en tu pantalla, dice el versículo 13: tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. Así lo menciona, así lo describe esta porción del capítulo 15, versículo 13, en esta traducción del lenguaje actual. Tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. Me gusta mucho porque, al menos en esta traducción, hace énfasis en esas primeras palabras. Tanto amas a tu pueblo. Describe un amor contundente, un amor amplio para el pueblo. Y es que después de que aquel momento tan ilógico, decíamos, tan descabellado, del verse frente a un mar y bajo sus espaldas un ejército que quería matar a este pueblo de Israel, finalmente la decisión, dar el paso, decíamos la semana pasada, era el hecho de concretar ese milagro. Pero ahora, a un año desde que Dios nos ha permitido el estar en este espacio, ¿qué viene después? Es la pregunta que he lanzado al principio. Y hoy quiero dejar al menos 5 aspectos fundamentales de lo que significa ser amados por Dios. Si bien somos testigos de ese milagro, pero Dios no simplemente hace el milagro y abandona a su iglesia. Dios quiere seguirnos cuidando, quiere seguirnos amando, quiere seguirnos orientando. Así que desde este versículo con el cual hemos leído, tanto amas a tu pueblo, yo te invitaría a que puedas integrar esta parte de la escritura, de que te digas, tanto me ama Dios que me ha cuidado, tanto me ama Dios. Y estos aspectos que voy a ir compartiendo con ustedes a partir de esta porción del versículo 13, nos va a invitar la palabra no solo a reflexionar, sino que a tener presente qué significa tanto amor de Dios para con su pueblo. Y el primer punto que me gustaría dejar aquí en nuestra reflexión es que cuando la escritura dice tanto amor, ¿no? Tanto amas a tu pueblo que no se ha olvidado de él, es recordarnos que el amor de Dios, y este es el primer punto que me gustaría ir destacando con ustedes, significa que Dios es un Dios de misericordia. Cuando implica la acción de Dios en nuestras vidas con tanto amor, como lo dice en esta traducción, quiere decir que Dios no se olvida de su pueblo. Dios
no se ha olvidado ni se olvidará de ti ni de tu familia. Y el amor visto desde el Antiguo Testamento es en la claridad de un amor que abraza, es un amor que cuida. Y amor y misericordia van de la mano, porque la palabra misericordia alude a ese acto compasivo, alude a ese acto de bondad que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo poder entender esta misericordia? Recordemos que el amor compasivo de Dios es un Dios que cuida y nos cuida porque tenemos que reconocer, somos tan frágiles, somos tan vulnerables, que Dios nos abraza como ese padre, como esa madre que nos va dando esa tranquilidad, ese confort al corazón. Por eso dice ahí esa parte de la escritura, tanto nos ama y tanto es que ha cuidado, que nos ha sostenido, porque sabe que somos frágiles, sabe que somos débiles y que cuando hay circunstancias que pareciera no entendemos, esa debilidad Dios hace que tenga nosotros la oportunidad para acercarnos. No hablamos de una debilidad como un sentido negativo, sino la debilidad o la fragilidad para ser fortalecidos por Él. Y que esto, al vernos vulnerables, no nos permita perder de vista que solo Él nos puede sostener. El segundo momento que también dice ahí en este versículo 13 del capítulo de Éxodo 15 es que el amor de Dios se manifiesta con su fuerza para su pueblo. Y te has preguntado, ¿cómo es que el amor de Dios se manifiesta a través de esa su fuerza para dar fuerza a esta su iglesia, a este pueblo? Pues bueno, Dios alimenta y no se olvida de nosotros, dándonos y también infundiendo esta fortaleza, porque la mayoría de nosotros lo sabemos, la mayoría de nosotros lo hemos vivido. El camino que hemos recorrido en su largo trayecto y en su mayoría sabemos que no ha sido nada fácil. Y en ellas las tormentas nos van desgastando y van demandando tanta energía que a veces podemos sentirnos tan débiles y por momentos bajo el pensamiento de claudicar y de ya no seguir adelante. Por eso, no te olvides que el vernos amados por Dios significa en este punto 2 que Él infunde fuerza. Recuerda que esto tiene un contexto. Estamos en el capítulo 15. Es donde el pueblo de Israel da gratitud a Dios por haber caminado, por haber contemplado ese milagro y por ver que Dios no falló. Pero aún quedaba mucho camino por recorrer. Aún quedaba un largo momento difícil en medio del desierto. El pueblo salió libre de la esclavitud de Egipto, pero ahora tendrán que ir aprendiendo a conocer a este Dios, a un Dios desde el desierto. Y eso es lo que va a describir este capítulo 15. Y por eso es importante no olvidar que el amor de Dios es lo que da fortaleza. Sí, no te olvides, cuando te sientas débil, desesperado, cuando ya te sientas agotado, Dios, me acuerdo de ese versículo donde decías que con tanto amor amas a tu pueblo, que tu fuerza nos va guiando, que tu fuerza nos alienta y nos anima. Pero a esto también tenemos que recordar, iglesia, un tercer elemento de el ser amados por Dios, y es la salvación. No nos olvidemos, el texto dice, con tanto amas a tu pueblo, que con tu fuerza lo has salvado. Y la salvación es que si bien Dios nos ha liberado
de momentos tan difíciles, tan complicados, o a veces de circunstancias donde no hay una suficiente respuesta para seguir adelante, un motivo para seguir adelante. Esta porción de la Escritura nos recuerda en su promesa número 3. Dios nos ama tanto que te ha salvado. Y la salvación está ligada desde tiempos antiguos, como lo observamos en el Antiguo Testamento, con el concepto y la palabra shalom. Shalom, una palabra en hebreo que no solamente se traduce como salvación, sino que no olvidemos que Dios ha puesto ese shalom, quiere decir, nos ha ido restaurando. Dios nos ha ido sanando. Dios nos ha ido dando esa paz que requiere nuestro ser, esa paz que requiere nuestro espíritu para seguir adelante. No te olvides que el amor de Dios se muestra como salvación porque tal vez sí nos ha librado de la muerte, nos ha librado de los momentos difíciles, pero también hemos vivido tormentas que nos han marcado, hemos vivido tiempos adversos que nos han lastimado, y por eso ese shalom de Dios no se queda lejos de ese dolor, de ese sufrimiento, sino todo lo contrario, nos va restaurando y va generando en nosotros esa sanidad importante. Hasta aquí llevamos entonces 3 puntos del ser amados por Dios. Tanto amas, Dios, a tu pueblo que lo has fortalecido, ¿no?, con tu salvación. Pero ¿qué más nos dice en la Escritura? Si se dan cuenta, es un versículo que está lleno de tantos puntos importantes en cuanto a promesas a estos sus hijos, a estos sus hijas, que hemos ido caminando este recorrido del desierto de estos tiempos y que no podemos nosotros olvidarnos de esta promesa. El número 4 del sentirnos y el sabernos amados por Dios es guía. El amor de Dios se manifiesta como una guía. Y es que, si bien necesitamos la fortaleza, necesitamos también de esa sanidad y esta restauración, de nada serviría estar renovándonos, restaurándonos, sanándonos, de nada serviría tener fortaleza si no sabemos hacia dónde nos dirigimos. De tal manera que en este punto 4 de esta promesa del amor de Dios es que todos necesitamos sentirnos guiados, sobre todo y más cuando la oscuridad de la tormenta impide ver con claridad. Diríamos que Dios es un Dios, como bien lo dice la Escritura, que acompaña, que sostiene, que pastorea, por supuesto, su amor nos guía, como aquel faro que con su rayo nos orienta. Probablemente estemos inmersos en esa tormenta, pero esa guía de Dios, a través de su palabra, a través de su presencia, se vuelve ese destello que al menos nos dice por dónde ir caminando. Una iglesia, el pueblo de Dios, cuando no se siente orientado, cuando no se siente guiado por Él, empieza a desesperar. Así que es momento para que no olvidemos y recordemos esta cuarta característica del amor de Dios, que Él vaya siendo ese faro y que seamos atentos a poder ver ese destello, ese rayo, porque cuando nos vemos orientados, llega un alivio y llega una paz de decir, mi camino, junto con mi familia, vamos conduciéndonos sabiendo que hacia allá Dios quiere de nosotros manifestar su favor y sus bondades. Y para concluir, en estos puntos que hemos mencionado,
del sabernos amados por Dios, dice la Escritura, que Él nos guía y nos guía hasta el lugar en donde Él ha decidido vivir. En esa última parte del versículo 13 es el quinto punto del sabernos amados por Dios, que Dios quiere convivir, cohabitar con su iglesia. Cohabitar significa compartir un espacio, compartir ese tiempo, en otras palabras, ese momento de comunión, donde también nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Este cohabitar que aparece también, o este convivir de un Dios con su pueblo, no está ajeno. Quiere decir que Dios quiere estar presente, caminando contigo. Dale la oportunidad, abramos la oportunidad de que Él entre a nuestro hogar, de que Él pueda convivir con su pueblo y que esta presencia en nosotros nos dé la seguridad de que sabe estar sosteniendo a los suyos. Y esta iglesia es la que le concede la gran dicha y la gran oportunidad de que Él haga esa morada en nuestro corazón de todos aquellos que en Él esperamos. Dios es un Dios que no está atado en su divinidad. Dios es el Dios que está ahí, que ha hecho morada. También da testimonio la Escritura de que ha hecho morada, ha hecho tienda, dice el Evangelio de Juan. Ha hecho una casa y esa casa es donde juntos quiere Dios que compartamos y como lo hemos hecho como iglesia, sentirnos sostenidos, sentirnos acompañados y apoyados para ir caminando en nuestros momentos difíciles. Tenemos entonces lo que hemos dicho hasta este momento. Tanto amas a tu pueblo es el cántico que expresa el pueblo de Israel y que sea el mismo cántico de esta su iglesia. Tanto amas a tu pueblo, tanto amas a mi familia, Dios, que con tu fuerza lo has salvado y que ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. No te olvides, iglesia, que el amor de Dios es misericordia porque ha sido compasivo. El amor de Dios es fuerza porque nos da esta energía para transitar ese camino que ha sido difícil o le queda un tramo de dificultad, pero que en medio de esas tormentas, esa energía y esa fuerza te permitirán seguir adelante. No te olvides que sentirse y reconocerse amado por Dios es que Él seguirá restaurando, sanando y trayendo paz al corazón. El amor de Dios es lo que nos orienta y lo que nos da la claridad para poder ir dirigidos hacia donde Él quiere mostrar de su favor y de sus bondades. Y finalmente, el amor de Dios es un amor que nos permite ser comunidad, que nos permite morar junto con Él como lo hizo aquel maestro, Jesús, con sus discípulos. Así que esta es la gran dicha. La iglesia, a un año ya, Dios la sigue amando, Dios la sigue orientando, Dios nos sigue fortaleciendo. Que sea Dios el que traiga bendición y fruto de su palabra a nuestras vidas.